Buen día con todos. Qué gusto saludarles de un nuevo programa de enfoque al desarrollo. Desde el año 2010 se comercializa la gasolina Ecopaís en el Ecuador. Este proyecto inició como un proyecto piloto en la ciudad de Guayaquil y ha ido creciendo su comercialización a nivel nacional. Actualmente se distribuye esta gasolina Ecopaís que inicialmente tenía un 95% de gasolina extra y un 5% de etanol. Actualmente se lo comercializa con un 4% de etanol y 96% de gasolina extra. Ya ha venido creciendo, es así que se lo utiliza en la zona de la costa, también se lo utiliza en el austro y también en parte del oriente ecuatoriano. Actualmente, en relación al total de las gasolinas que se comercializan en el país, el 47% de las gasolinas que se utilizan para el sector automotriz es esta gasolina, la Ecopaís. El 43% es la gasolina extra que se sigue distribuyendo en la sierra y en parte del oriente. Y la gasolina super que ha bajado a un 9,6%. El etanol es un combustible de origen agrícola, por tanto es renovable y tiene algunos beneficios. Por eso, para tratar sobre este importante tema, le hemos invitado a Carlos Suárez. Es un conocedor de la materia, un experto. Él es consultor regional para América Latina en etanol. Bienvenido, Carlos. Osvaldo, muchas gracias. Es un gusto acompañarte en el día de hoy y muchas gracias por la invitación. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación y quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios ambientales del etanol? Claro que sí. Esta es una gran pregunta, Osvaldo. Pues mira, empezando a analizar los beneficios ambientales del etanol, yo creo que es importante tomar dos grandes rubros en los que el etanol le aporta mucho al medio ambiente y a la sociedad. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la calidad del aire y de la calidad del aire no del etanol de por sí, sino del etanol combinado con la gasolina y ya les voy a contar un poquito más al respecto. Entonces, un tema es la calidad del aire y el otro tema es las emisiones de gases de efecto invernadero, que como todos bien saben, pues es un tema fundamental hoy en día por cuenta del calentamiento global y de los esfuerzos que se están haciendo por evitarlo. Entonces, en lo que se refiere a la calidad del aire, Osvaldo, resulta que desde hace ya muchas décadas se viene buscando hacer que la gasolina sea de cierta manera, o por llamarlo de alguna forma, más limpia. ¿Por qué? La gasolina en un principio contaba con componentes que buscaban que llegara al octanaje que se requiere para que los motores funcionen adecuadamente. En un principio se utilizaba el tetraetilo de plomo o el plomo, básicamente, durante mucho tiempo, durante la gran parte del uso de la gasolina. Y se descubrió que este plomo era tóxico y por eso es que encontramos con frecuencia que nuestros carros dicen ahí en la etiqueta solamente gasolina sin plomo. Entonces, cuando los productores de gasolina encontraron que efectivamente no se podía utilizar el plomo, este tenía que ser reemplazado por algún tipo de potenciador de octanaje. Y en un principio se utilizó el MTBE, que es un oxigenante hidrocarburo, al igual que el etanol es oxigenante. Pero ¿qué problemas tenía el MTBE? El MTBE tiene un alto potencial de contaminación de acuíferos. En Estados Unidos, de hecho, tuvieron grandes problemas por cuenta de contaminación de acuíferos subterráneos y fue prohibido el uso del MTBE en gran parte del territorio. Entonces, ante esta situación, fue necesario utilizar otros potenciadores de octanaje, que son los que se conocen como compuestos aromáticos, benceno, tolueno, sileno, que estos componentes efectivamente aumentan el octanaje de la gasolina, pero tienen el efecto secundario que sus emisiones, cuando sobre todo la combustión no es completa dentro del motor, emiten tóxicos contaminantes y muchos estudios pues indican que gran parte del material particulado que preocupa tanto en las ciudades
está asociado a la oxidación de esos aromáticos, entre un 60 y un 65%, imagínate. Entonces, el etanol, llegando a tu pregunta, contribuye al medio ambiente y particularmente a la calidad del aire en el sentido en que ayuda, por un lado, a sustituir en la gasolina esos componentes aromáticos, por lo tanto hace que la gasolina sea más limpia porque no se requieren esos elementos como el benceno, que es altamente tóxico, para subirle el octanaje a la gasolina, sino que el etanol, por su cualidad o sus características en cuanto a octanaje, pues lo sustituye y por cuenta de eso hay menos emisiones. Entonces, ahí nomás tenemos un beneficio grandísimo. Encuentras también que el etanol, por su contenido de oxígeno dentro de su composición química, ayuda además a que la combustión en el motor sea mejor. Entonces tenemos menos monóxido de carbono, menos óxidos nitrosos, menos total de hidrocarburos y menos hidrocarburos no asociados al metano. Entonces, de por sí, mejora todos los parámetros de emisiones de las gasolinas. Entonces, hasta ahí, el etanol es muy benéfico para el medio ambiente, pero no se acaba ahí la historia. Además de eso, el etanol tiene una mejor, lo que se llama intensidad de carbono, es decir, la manera como se mide desde su producción hasta que llega al tanque de la gasolina es mucho menor que el de la gasolina como tal. Entonces, eso se mide por una serie pues, de metodologías ya establecidas, donde de manera estandarizada, por ejemplo, la intensidad de carbono de la gasolina suele ser alrededor de 98 gramos de CO2 equivalente por megajoule utilizado, mientras que el del etanol puede ser entre un 72 y un 49% menor. Entonces, en ese sentido, para el medio ambiente, el uso del etanol con la gasolina a lo que nos ayuda es a descarbonizar los combustibles, es decir, menos emisiones de gases de efecto invernadero e idealmente pues con eso se contribuye a que haya menos calentamiento global. Espero no haya sido muy extensa la respuesta, pero la verdad es que son muchos los beneficios. No, está muy bien. Son beneficios, primero, de que el etanol es un producto renovable, ¿no es cierto? No pasa como el petróleo o los derivados del petróleo que no son renovables. El etanol es un producto que sale del agro, ¿no es cierto? O sea, viene de la caña de azúcar o del maíz, ¿no es cierto? Uh -huh. Y sobre todo, resumiendo lo que tú nos dijiste, es amigable con el ambiente. Principalmente por Exactamente. lo que tiene menos aromáticos y principalmente tiene menos el benceno, ¿no es cierto? Que es incluso hasta cancerígeno. Entonces Exactamente. tiene algunos beneficios ambientales. Ahora, el etanol, ¿qué efectos tiene en el motor? ¿Le ayuda en el rendimiento? ¿Baja el rendimiento? ¿Qué pasa con el uso del etanol? Claro que sí. Entonces, te voy a contar respecto a los efectos del etanol en el vehículo tres cosas. Una, en cuanto al rendimiento. El etanol hoy en día, el rol que viene a jugar, pues está estrechamente vinculado al rol de los combustibles, ¿no? Entonces, no solo queremos que los combustibles sean más limpios, sino que además de eso queremos que sean más eficientes, es decir, que tú obtengas más rendimiento en cada galón de gasolina en el uso de tu vehículo. Y hoy en día los esfuerzos asociados a eso están muy encaminados a hacer los motores más eficientes, ¿cierto? Entonces, esto es una sinergia. Antes se manejaban los dos temas de manera separada, pero resulta que tú tienes que generar una sinergia tanto en el motor como en el combustible. Entonces, los nuevos motores que se están creando son motores mucho más eficientes, bien sea turbocargados o de alta compresión, que efectivamente consumen menos combustible. Resulta que esos motores nuevos requieren combustibles de alto octanaje, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el etanol. Hoy en día el etanol le aporta a los vehículos el octanaje que se requiere en esos combustibles de cada vez mayor calidad, que es un esfuerzo importante el que en la dirección en la que se está tratando de mover el Ecuador, el de tener combustibles de mayor calidad entendida en términos de mayor octanaje para precisamente lograr esa mayor eficiencia. Entonces, esa es una primera cosa que está contribuyendo hoy en día el etanol, en el Ecuador particularmente están utilizando el etanol,
ese aporte de octanaje ayuda a una mayor eficiencia. Adicionalmente, creo que lo había comentado en la pregunta pasada, el etanol, al ser un oxigenante, ayuda a que la combustión en el motor sea más completa, es decir, a que no se nos queden esos elementos nocivos de las gasolinas en el motor, sino que efectivamente combustionen bien y mejore la calidad de la combustión y reduzcan las emisiones. Entonces, ese es un segundo elemento que le aporta el etanol a los vehículos. El tercer elemento que voy a mencionar es el tema de la durabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se acopla o qué tan compatible es el etanol con los vehículos, porque nosotros tenemos muy presente que existen en ciertas ocasiones preocupaciones respecto a si mi vehículo es compatible o no con el etanol. Y en este sentido, la mayor preocupación viene a estar con los vehículos de carburador, por cuenta de que utilizan ciertos componentes como gomas que en un principio, cuando estamos hablando de vehículos de carburador, estamos hablando ya, diría yo, vehículos de más de 20 años, ¿sí? Que en algunas ocasiones pueden presentar cierto deterioro en las gomas, por ejemplo, por los efectos o la composición química del etanol. Esto desde lo teórico y desde lo académico, ¿sí? Que nosotros que hemos visto en la práctica, que en muchos países vecinos, incluso del Ecuador, como en Colombia, se ha implementado el uso del etanol a niveles del 10% sin necesidad de hacer ni conversiones, ni mantenimientos, ni ningún tipo de ajuste a los vehículos. Simplemente el etanol tiene un efecto detergente que limpia los sistemas del vehículo. Yo creo que tal vez de manera casuística alguien haya dicho, no, pues de pronto algo le pasó a mi vehículo, pero no tenemos en realidad documentado que el etanol haya generado problemas en las implementaciones que se han hecho a lo largo del continente, desde Argentina un 12%, Bolivia un 12%, Colombia un 10%, Perú 7.8%. No tenemos casos de que haya habido problemas de compatibilidad y de hecho en el mercado de los Estados Unidos más del 97% de los vehículos corren con E10, es decir, los sistemas de inyección, la bomba de gasolina, los filtros de gasolina, los sistemas de encendido, sistemas evaporativos, el tanque de gasolina, ninguno de estos componentes hemos visto en la práctica ninguna implementación que tenga problemas a niveles de mezcla del 10%, hasta el 10%. Genial, o sea, es un combustible más limpio, ¿no es cierto? Es más, le hace al motor del automotriz, del automóvil, le hace más eficiente, ¿no es cierto? Eh, mayor rendimiento, que es lo que exigen también los autos nuevos, y tiene menos residuos. Acá en el país inicialmente se utilizaba un 5% del etanol. Actualmente la mezcla va a ser del 4%. Según la norma INEN, se puede utilizar hasta un 10% de etanol, ¿cierto? Se puede utilizar hasta un 10%. ¿Qué porcentaje? Tú hace un rato nos hablabas de que en Estados Unidos utilizan un E10, o sea, un 10% de etanol, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué porcentaje se puede utilizar en las gasolinas? Esta es una muy buena pregunta, Osvaldo, y tiene una respuesta tipo depende. Entonces, sabemos que sin ningún problema, casi de manera universal, se puede utilizar el etanol hasta un nivel del 10%, efectivamente, como tú lo mencionas. De acuerdo a la compatibilidad, la tecnología que tengan los vehículos, es posible llegar a niveles incluso del 27% mezclando etanol con gasolina, que es lo que nosotros vemos en el Brasil e incluso en Paraguay, ¿sí? Donde se optimizan los parámetros de manejo de oxígeno del motor de los vehículos para que efectivamente se pueda, ya utilicé la palabra, perdón la redundancia, optimizar el uso del combustible. Es decir, en esos niveles no hay afectación en los sistemas, pero se optimiza la tasa de combustible oxígeno y es lo que permite esos altos niveles de mezcla.
Se puede también tener mezcla hasta un 15% en los Estados Unidos, por ejemplo. La EPA permite que todos los vehículos fabricados después del 2001 puedan utilizar combustibles con una mezcla del 15% de etanol. Y es posible tener otras mezclas que se llaman mezclas intermedias, que pueden ser de un 20%, que eso los vemos en ciertas estaciones, sobre todo de lo que se llama el Midwest de los Estados Unidos, en los que al consumidor se le da la posibilidad de escoger el nivel de mezcla de etanol que quiere, sobre todo esto suele hacerse para materializar ciertos beneficios económicos en términos de precio, que por lo general tiene asociado el etanol. Entonces, esto para los vehículos que no son flex fuel, ¿vale? Ya para los vehículos de flex fuel, de naturaleza flex fuel, que se habla de un E85, estos van desde un 50% de etanol hasta niveles casi del 90%, pues hay un componente desnaturalizante, pero puede ser casi hasta lo que se llama el E100, que es la tecnología que se utiliza en el Brasil, que es completamente el alcohol directamente al coche. Impresionante. Entonces, por ejemplo, el etanol que se utiliza actualmente, 4% en la mitad del mercado automotriz, ¿no es cierto? Eso significa que si se utilizaría un 10%, el mercado del etanol en el país podría crecer 4 veces. O sea, Correcto. podría ser un mercado bastante atractivo. Actualmente el gobierno tiene un compromiso con el sector agrícola porque ellos iniciaron, ¿no es cierto? Pero la diferencia se podría, para ahorrar incluso costos, porque la importación del etanol incluso es mucho más barato que la producción nacional. Eso ayudaría a reducir incluso costos en la comercialización de combustibles sin necesidad de que se esté incrementando los precios de los mismos. Ahora, Carlos, otra pregunta. El etanol tiene un octanaje. ¿Qué octanaje es el que maneja el etanol? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en el país utilizamos nosotros la gasolina extra, perdón, de 85 octanos y utilizamos la gasolina super de 92 octanos. Entonces, esas son las gasolinas y la EcoPaís también tiene 85 octanos. ¿Qué octanaje tiene el etanol? Pues fíjate, Alfonso, que esa es una pregunta bien interesante porque el etanol se comporta de una manera atípica. Entonces, yo empiezo por decirte que el etanol en absoluto tiene un octanaje de 113, ¿sí? Pero una de las propiedades muy particulares del etanol es que su octanaje varía en función de la base con la cual él va a ser mezclado. ¿A qué me refiero yo? Entre menor sea la base de gasolina con la que él va a ser mezclado, se comporta de una manera, te aporta más octanaje. Entonces, él te puede llegar a aportar incluso hasta casi 120, 118, 120 octanos cuando las bases de gasolina con las que se va a mezclar son muy bajitas, ¿sí? Entonces, él te puede llegar a aportar entre 3 o 4 números de octanaje dependiendo de la base con la que él va a ser mezclado. Eso va decreciendo y entonces cuando la base de la gasolina es más alta, el octanaje que llega a aportar va reduciéndose progresivamente y puede llegar hasta un 98. Pero por eso te decía yo, entonces, con el etanol hablamos de dos tipos de octanaje, su octanaje absoluto y su octanaje para mezcla. Entonces, en el octanaje para mezcla, y eso hay un grafiquito que te muestra como una raya decreciente, entre menor sea la base de la gasolina, mayor va a ser el nivel de octanaje que te aporta el etanol, que para el caso del Ecuador es muy importante teniendo en cuenta las naftas de bajo octanaje que se utilizan para producir los combustibles en el Ecuador, ya que se traduce en un potencial de tener que importar menos naftas de alto octanaje que por lo general son más costosas y tienen pues todos estos elementos que no son renovables y tan amigables como el medio ambiente, para el medio ambiente como sí lo es el etanol. Entonces ahí hay una oportunidad muy bonita. Claro, primero de que el hecho de que tengamos nosotros gasolinas con bajo octanaje nos beneficia en la mezcla con el etanol que tiene un octanaje más alto. Incluso el etanol se podría mezclar no solamente con la gasolina extra, sino también con la gasolina super. Sin duda, sin duda.
y ayudaría a lograr esos mayores niveles de octanaje, que es precisamente lo que van a estar requiriendo los vehículos en el futuro, no tan lejano. Claro, y una pregunta adicional, mi estimado Carlos. Eh, Estamos nosotros en Quito a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces, eso de pronto explica que el gobierno le está dejando al último a Quito para que entre la gasolina en la Ecopaís. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el rendimiento de la gasolina con etanol en Quito a 2.800 metros? ¿O cómo funcionaría a 2.800 metros sobre el nivel del mar? Funciona exactamente igual que al nivel del mar en términos de cumplir con su propósito, Osvaldo. Es decir, la preocupación que suele existir respecto al etanol y su mezcla con la gasolina tiene que ver con la volatilidad del combustible y que éste esté de acuerdo a las características requeridas en el país en un momento dado para que la combustión sea efectiva y completa, ¿sí? Entonces, el caso de Quito de 2.800 metros es completamente análogo a otros lugares en los que efectivamente se ha utilizado el combustible de manera exitosa, y pongo como ejemplo mi ciudad natal, Bogotá, donde estamos a 2.680 metros y efectivamente el etanol se utiliza en un nivel de mezcla del 10%. Adicionalmente a eso tenemos ejemplos en mayores elevaciones, inclusive como es en Bolivia, en el Alto, 4.100 metros, la mezcla de etanol con gasolina ha sido demostrada que funciona perfectamente, al igual que en Estados Unidos, en Colorado, por ejemplo, en Leadville, a 3.109 metros también se ha demostrado el uso efectivo del etanol con la gasolina y que no presenta ningún problema para la combustión, ni para el motor, ni para el buen funcionamiento del vehículo. Genial, genial toda la explicación, Carlos. Esto demuestra de que se puede ser más eficientes en el uso de recursos como país, ¿no es cierto? Utilizando combustibles más amigables con el ambiente, más económicos y de mejor rendimiento. Carlos, te agradecemos muchísimo por tu presencia. Esperemos que no sea la última vez. Un gusto saludarte, Carlos. Muchísimas gracias, Osvaldo, por la oportunidad. Mis mejores deseos para el Ecuador, para que sigan prosperando la industria local y que pronto podamos ver mayores niveles de mezcla por allí. Será un gusto. Pases bien, Carlos. Que estén muy bien.